eléctrica, ¿no? Le voy a compartir la pantalla para no estarles hablando al aire. Entonces, aquí iniciamos la lectura, ¿vale? Aquí nos dice que durante el capítulo anterior manejamos pues numerosos ejemplos relacionados pues a lo que yo les estaba mencionando sobre lo que es la energía estática, ¿vale? Que era cuando cargas estáticas se encontraban a ciertas distancias, pues tienen ciertos comportamientos. Entonces, ahora lo que nosotros pues vamos a estar estudiando, ¿vale? Lo que son esas partículas o esas cargas, ¿sale? Más que nada que se encuentran en movimiento, ¿sale? ¿Sale? Esas cargas se van a encontrar en movimiento y al encontrarse en movimiento, pues se le conoce como lo que es una corriente eléctrica. Entonces, normalmente nosotros estábamos estudiando cargas estáticas que se encontraban en ciertas posiciones y al encontrarse en ciertas posiciones estaban ejerciendo cierta cantidad de fuerza, había cierta intensidad del campo eléctrico, había una diferencia de potencial que se estaría generando, ¿vale? Y pues los otros conceptos que estuvimos trabajando. Pero ahora ya no vamos a trabajar con una partícula estática, sino que ya vamos a estar trabajando con una corriente eléctrica donde ahora esas cargas pues se van a encontrar en movimiento, ¿vale? Y vamos a ver lo que es la naturaleza de esas cargas, ¿no? Entonces, se supone que durante toda esta unidad, donde esta unidad número 2, pues vamos a estar respondiendo estas preguntitas principales, bueno, que son como principales para la unidad, pero pues ya cada tema pues tiene sus propias preguntas que responder. Entonces, aquí tenemos que la corriente eléctrica, dice que la palabra corriente generalmente se relaciona como el flujo de movimiento, ¿sale? De algo en cierta dirección, ¿sale? Entonces aquí podemos ver el flujo del movimiento de algo en una dirección. Entonces aquí nosotros podemos utilizar la analogía de lo que es el flujo que puede haber a lo mejor del agua a través de una manguera. Entonces, si nosotros a lo mejor imaginamos esa analogía para lo que es el flujo de corriente eléctrica, pues cumpliría o se estaría cumpliendo en ciertas condiciones. Entonces, sí me gustaría que durante la plática que nosotros tengamos sobre las corrientes eléctricas, que es de toda esta unidad, así se lo imaginaran, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos que ahora el flujo de electrones que va a tener un circuito eléctrico es como si fuera el flujo de agua que va por una manguera, ¿vale? Porque ya ven que un electrón, ¿vale? Y lo que es el viaje de un electrón o mediante un conductor, pues prácticamente no lo podemos observar, lo podemos sentir, pero lo podemos sentir como de una manera de energía, ¿vale? Pero en sí físicamente no lo podemos estar observando, entonces pues de cierta manera pues no nos podríamos trabajar a lo mejor de una manera tan cómoda como si nos apoyáramos con la analogía de lo que es el flujo de agua por una manguera. Entonces vamos a imaginarnos que la manguera pues nos va a servir como nuestro conductor, ¿vale? Nuestro pedazo de cable dentro del circuito y lo que se va a estar moviendo dentro de ese pedazo de cable, pues en este caso son los electrones y en una manguera, pues lo que se mueve dentro es el agua, ¿no? Entonces, para poder manejar esa analogía. Entonces, aquí me está diciendo, ¿sale? De que el primer concepto que vamos a estar manejando para un flujo de electrones por un circuito se denomina lo que es la corriente eléctrica, ¿sale? Y aquí me dice que la corriente eléctrica, bueno, la primera que vamos a manejar es la intensidad de la corriente eléctrica, ¿no? Esa es la magnitud que vamos a estar utilizando, pero el primer concepto que vamos a estar estudiando, pues es la corriente eléctrica, ¿no? Aquí me dice que es el movimiento de partículas con cargas eléctricas, ya pueden ser electrones, iones u otra partícula de una determinada dirección. Que lo que normalmente se anda moviendo por los circuitos pues son esos electrones libres que tienen los conductores. Ya ven que los conductores pues tienen esa propiedad de tener muchos electrones libres que a la hora de aplicarles en este caso se le conoce como una diferencia de potencial,
que esa diferencia de potencial pues se va a generar como la cantidad de presión o la cantidad de flujo que va a salir de agua por esa manguera, podría decirse, pero aquí en este caso serían los electrones. Eso ya lo vamos a ir hablando un poquito más adelante. Entonces, aquí es importante es de que el movimiento que van a tener cada una de esas partículas va a ser por un conductor eléctrico, ¿no? Entonces, aquí nos dice cuáles son las condiciones que se requieren para que exista lo que es esta condición. Entonces, aquí de acuerdo con lo dicho en lo anterior, dice que para que exista una corriente eléctrica se requiere en primer lugar la presencia de partículas, bueno, en este caso de partículas cargadas libres, ¿sale? Entonces, eso quiere decir que, y los elementos pues, que tienen esas cargas o esas partículas libres, pues recuerden que son los conductores, ya sean los metales, más que nada la mayoría de todos los metales pues tienen esas cargas libres, sale que a la hora de someterlos a esa diferencia de potencial, ya más adelante se van a dar cuenta por qué se necesita una diferencia de potencial, es para que prácticamente pues viajen lo que es los electrones por un circuito de una dirección a otra. Entonces, la segunda condición para que exista una corriente eléctrica es que haya un campo eléctrico en el conductor, lo que es equivalente a ciertas diferencias de potencial entre los dos puntos, ¿no? Aquí también ya me dice esa diferencia de potencial. Entonces, esa diferencia de potencial nosotros también la podríamos manejar así como si fuera la gravedad, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ya ven que habíamos visto la diferencia de potencial en la unidad pasada, donde decíamos que un cuerpo, pues entre más alto se encuentre, pues mayor va a ser su energía potencial gravitatoria. Recuerden que a la hora de soltarlo, el cuerpo pues va a presentar una caída libre y entre más alto se encuentra el cuerpo, pues con mayor velocidad va a caer al suelo, ¿no? Por encontrarse más alto. Y por eso se dice que tiene mayor energía potencial. Entonces, bueno, mientras exista una diferencia de potencial en un circuito, pues entonces va a existir esa gravedad que lo va a atraer y lo que se va a estar moviendo, pues va a ser el electrón, ¿sale? Y se va a estar moviendo mediante un circuito eléctrico, en este caso, pues va a ser mediante un conductor, ¿no? Vamos a manejarlo con esa analogía. Entonces necesitamos una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es de que exista como que esa diferencia de altura para que, y mientras exista esa diferencia de altura, pues las cargas eléctricas pues van a poder estar viajando de una posición a otra. Entonces no sé si más o menos estoy siendo claro con respecto al movimiento, porque si no existiera una diferencia de potencial, vamos a imaginarnos, si no existiera una diferencia de potencial, quiere decir que en un extremo y en el otro extremo, pues prácticamente fuera como algo plano, ¿verdad? Y al ser algo plano, pues prácticamente los electrones pues no podrían estarse moviendo de un punto a otro, ¿vale? Entonces, para que exista ese movimiento de electrones mediante un circuito, pues debe de haber esa pendiente, y esa pendiente pues la va a generar esa diferencia de potencial. Entonces, y mientras existe esa diferencia de potencial, pues los electrones pues se van a estar desplazando, ¿vale? Entonces se van a estar desplazando, y mientras mayor pues sea esa diferencia de potencial, que es el voltaje, ¿vale? Pues con mayor velocidad pues se van a estar moviendo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, los aires acondicionados que funcionan con 220 de voltaje, ¿vale? Eso quiere decir de que necesitan que estén fluyendo más electrones, ¿sale? Por ese aparato para que pueda funcionar de una manera eficiente. Entonces, sí requiere de mayor cantidad de energía. Entonces, que lo hace funcionar, pues, que le esté entrando mucha cantidad de electricidad a ese cuerpo. Entonces, esa sería la segunda condición para poder que exista lo que es la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito por aquí por la lectura, ¿verdad? Entonces, los electrones, pues, no nada más pueden viajar por un conductor sólido, sino que también lo pueden hacer por ciertos líquidos,
¿sale? En este caso, por ejemplo, el agua salada es por ejemplo, por un líquido ionizante, ¿sale? Normalmente se le conoce, entonces mientras el líquido ionizante es como si tuviera esa propiedad para que el electrón pues esté prácticamente viajando o moviéndose por ese líquido, y también lo puede ser por los gases, ¿no? También por ciertos gases, también los electrones pues pueden dar ciertos saltos, ¿sale? De una placa u otra. Y eso pues ya también lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces aquí tengo una imagen de una pila. Entonces una pila, de cierta manera, tiene esa propiedad para poder generar esa diferencia de potencial. Ya ven que en las pilas, por ejemplo, nos dicen, no, pues esta pila tiene 1.5 voltios, tiene 3 voltios, tiene 9 voltios, o las pilas de los automóviles que tienen 12 voltios. Entonces ese voltaje me está generando la diferencia de potencial. Entonces, mientras me dé esa diferencia de potencial, va a ser el flujo de electricidad que se va a estar generando dentro del circuito que esté conectada a esa pila o a esa batería, ¿no? Esta es como la primera pila que se inventó, que fue por un físico llamado Volta, por eso lleva su nombre, ¿vale? Y donde esta primera pila, pues había una lámina de cobre y de zinc, y entre esas había como un pedacito de cartón bañado en vinagre, es un ácido, y eso pues generaba, por ejemplo, esa diferencia de potencial que hacía que la electricidad pues prácticamente viajara, ¿sale? Entonces tenía láminas mediante un líquido ionizante, que es lo que nosotros tenemos aquí, y así generaba esa diferencia de potencial para que los electrones pues estuvieran fluyendo cuando había un circuito cerrado, ¿no? Aquí tenemos este circuito cerrado, entonces tengo un pedazo de cable conectados a estas dos láminas, que si no existiera este pedazo de alambre, pues mi circuito pues no estaría cerrado, sino estaría abierto. Entonces, mientras nosotros cerremos el circuito, pues el flujo en este caso, de electrones, pues va a estar sucediendo. Entonces, aquí es muy importante también nosotros el sentido que va a tener los electrones. Parece más que por aquí por abajo nos habla sobre el sentido que van a tener esas direcciones. Este es un pequeño experimento de Ohr que lo vamos a ver cuando veamos el tema de magnetismo, ¿vale? Pero vean cómo cuando nosotros hacemos fluir electricidad por un conductor, pues me genera un campo eléctrico, y ese campo eléctrico pues también se presenta como un campo magnético. Entonces aquí yo tengo un electroimán, ¿vale? Que es como otra de las propiedades, pero a mí lo que me interesa ahorita es que ustedes entiendan, ¿sale? Del sentido que va a llevar la corriente eléctrica y ver las diferencias entre una corriente directa y una corriente alterna, ¿no? Aquí vemos que el sentido de la corriente, aquí me dice el sentido de la corriente es del terminar o polo positivo a la fuente negativa, lo que equivale a una corriente de carga positiva. Entonces eso quiere decir que si yo voy a tener conectado una pila, ¿vale?, a lo que es un circuito, en este caso un foco, donde quiero yo encender un foco, el sentido de la corriente, como lo vamos a estar manejando, es desde el polo positivo de la pila. Entonces por aquí van a viajar lo que son los electrones, esta dirección. Aquí vemos la intensidad, está ahí, me está representando la intensidad del campo eléctrico. Entonces vemos cómo el sentido de la corriente pues entra por el foco, lo hace funcionar, y todavía la electricidad pues va a seguir viajando hasta llegar hasta el otro extremo de la pila. Entonces, dependiendo cuánto voltaje pues tenga la pila, pues va a ser la intensidad de la corriente que va a estar viajando por ese circuito. Entonces, si el voltaje es mucho mayor, pues eso significa que los electrones pues van a viajar con mayor velocidad. Entonces, en otras palabras, el calcular la intensidad de la corriente es como estar calculando las velocidades que van a llevar los electrones, ¿no? Y ahorita vamos a tratar de ver esta magnitud. Entonces, aquí también nos habla sobre lo que es la corriente directa y lo que es la corriente alterna, ¿no? Entonces, a las pilas, estas normalmente se le conoce como una corriente directa,
y la corriente alterna es la que normalmente nosotros utilizamos en nuestras casas. Es donde está fluctuando prácticamente el sentido. Quiere decir que este sentido pues va a estar variando, va a estar cambiando durante cierto periodo de tiempo o va a tener cierta frecuencia a la hora de estar cambiando su polaridad. Entonces, no es constante así como lo que pueda mantener una pila, que siempre va a ser este lado positivo y este va a ser el lado siempre negativo, sino que en una corriente alterna, ¿sale? Estas terminales pues están cambiando constantemente. Entonces, y lo interesante de esa corriente alterna, si nosotros no los imaginamos, es como si dos personas me estuvieran jalando de los brazos y me estuvieran jalando hacia los lados. Entonces, el que me esté moviendo de esa manera está cumpliendo lo que es la corriente eléctrica. Entonces, yo me estoy moviendo un cierto periodo de tiempo hacia una dirección, pero en otro lapso de tiempo me estoy moviendo hacia la otra dirección, pero siempre estoy en constante movimiento hacia una dirección o hacia acá o hacia acá. Y eso también ya entra en la definición de corriente eléctrica. Entonces, y eso significa pues de que los electrones o los electrones libres que tiene mi conductor, pues nada más como que se van a estar moviendo de un lado a otro. Se van a estar moviendo. Y en este caso no. En una corriente directa, pues prácticamente como que el electrón va a viajar por todo el circuito. Y en una alterna como que nomás se queda en un cierto espacio cambiando de posición constantemente de un lado a otro. Esos electrones libres. Es como, de cierta manera, entender lo que es la corriente directa y lo que es la corriente alterna. Aquí tenemos, por ejemplo, la corriente directa se abrevia con CD y la corriente alterna se abrevia con CA. Entonces, un dato curioso es de que si ustedes son fanáticos del grupo AC/DC, ¿vale? Pues entonces ellos sacan su nombre de las abreviaciones de la corriente directa y de la corriente alterna, ¿no? ¿Sí han escuchado ese grupo? Claro. Sí. Pues Sí, entonces profesor. de aquí se basaron estos chicos en sacar su nombre. Nada más que ya ves que en inglés es al revés, AC/DC, ¿sale? Y aquí en español pues está cambiado, es corriente directa, corriente alterna. Y lo que quiero llegar son estas magnitudes básicas. La primera magnitud que vamos a ver, como les digo, es la intensidad de la corriente. Aquí la intensidad de la corriente, nosotros la vamos a andar calculando de la siguiente manera. Me dice que la intensidad de la corriente va a ser una variación de la carga entre lo que es la variación del tiempo. Entonces, esta es la primera formulita con la que vamos a estar trabajando ahorita que la corriente eléctrica, o en este caso la carga, ¿vale?, se va a encontrar en movimiento, porque anteriormente estábamos estudiando que la carga estaba estática. Ahora se supone que la carga pues se va a encontrar en movimiento. Recuerden que la carga es un cierto número de electrones. Ya ven que cuando nosotros decíamos un cuerpo está electrizado, entonces eso quiere decir que ganaba o perdía electrones. Entonces, y dependiendo del número de electrones que ganaba o perdía, pues era la cantidad de carga eléctrica que iba a tener ese cuerpo. Entonces, ahora yo voy a tener que calcular, vamos a suponer que aquí es donde ya les vuelvo a decir otra vez, es como si fuera mi manguera de agua. Entonces, dependiendo dentro de esta área, entonces, qué tanta cantidad de electrones va a pasar por aquí en un determinado tiempo, ¿sale? Entonces, esta fórmula de aquí me ayuda para poder encontrar lo que es la intensidad del campo eléctrico. Y esta intensidad, su unidad son en amper. No sé si por aquí me venga representado lo que es el amper. Miren, aquí hay unas gráficas de lo que es la corriente directa y de lo que es la corriente alterna, como les digo. Aquí la corriente directa pues es constante siempre durante todo el circuito, pero en una alterna pues va cambiando su dirección. Aquí tenemos valores positivos y acá tenemos valores negativos, pero su amplitud es la que siempre es constante. Por ejemplo, si en amplitud aquí tenemos, no sé, 2, entonces acá vamos a tener también menos 2. Entonces la amplitud no va a variar, pero lo que va a estar variando va a ser cómo esté fluctuando
constantemente lo que es su movimiento. Y a ese tipo de movimiento se le conoce como sinusoidal. ¿Sale? Esto se me hace que lo tuvimos que haber visto en el tema de oscilación en mecánica 1. No sé si alcanzaron a ver, porque es el último tema de la unidad número 3, donde muchas veces pues no alcanzamos, pero ahí se ven los movimientos oscilatorios. Es un movimiento oscilatorio o un movimiento sinusoidal, como gusten llamarlo, ¿no? Entonces, esta es una gráfica de cómo se representa lo que es la corriente alterna y esta es una gráfica de la corriente directa. Entonces, si aquí aumenta su voltaje, vamos a suponer que este es el voltaje de una pila, no sé, de 1.5 volts, pero si yo conecto una pila de 9 volts, pues quiere decir que esta gráfica pues va a aumentar y siempre va a ser de manera positiva. Y acá en la corriente alterna, pues su amplitud siempre se va a mantener, pero si aumenta el voltaje, pues su amplitud también va a aumentar, tanto de manera positiva como de manera negativa. ¿Sale? Aquí está, miren, es el amperímetro, el ampere, ¿sale? En honor a lo que es el científico Andrés Marín Ampere. Mande, hija. Ah, ok, hija. ¿Por qué te portas mal? Pues, entonces, el ampere, no sé si ustedes han escuchado esta unidad, ¿sale? El ampere, ¿sale? Ya ven que en casa manejamos más el voltaje que el amperaje, ¿sale? Que normalmente dice, hey, no toques la electricidad porque te puede hacer daño, ¿sale? Y pues todo eso está en relación con lo que es el voltaje y el amperaje, ¿no? Una cosa, vamos a suponer que el voltaje es como la cantidad de presión que va a generar mi, mi manguera. Vamos a suponer que si yo lo manejo la analogía del agua, entonces si yo reduzco el área de la manguera, pues ya ven que el agua pues sale con una velocidad mucho mayor. Entonces podríamos manejar lo que es el voltaje. Pero si yo quito el dedo de la manguera y pues el área va a aumentar, y al aumentar el área pues va a pasar más cantidad de electrones. Entonces, donde me dice que el amperaje, lo que realmente es peligroso en la corriente eléctrica es el amperaje, ¿sale? Y aquí vamos a estar manejando el amperaje con submúltiplos, porque si en un circuito eléctrico, vamos a suponer que en el circuito eléctrico estamos manejando un amperaje nada más, así, un amperaje, el valor de un amperaje. Si nosotros estamos en contacto con esa corriente eléctrica de un amperaje, puede alterar nuestro ritmo cardíaco y puede ocasionarnos un paro, ¿vale? Y eso es lo que se le conoce que es lo peligroso, no tanto el voltaje, porque nosotros podemos tocar el voltaje a lo mejor del 220, ¿vale? Si lo tocamos, lo único que vamos a sentir es que el 220 nos va a aventar, ¡pum! Nos va a aventar. Y no sé si ustedes han visto en videos donde hay personas que tocan ese tipo de voltaje y están parados en una en una escalera, y pues a veces salen disparados de la escalera. ¿Qué les ha tocado verlos a veces? Entonces, y cuando el voltaje es menor, vamos a suponer que es de 120, no sé si les ha tocado de que hay personas que tocan ese voltaje y se quedan pegados y no lo pueden soltar. Entonces es más peligroso el voltaje menor porque te queda pegado, ¿sale? Y se queda uno electrocutando, que el de 220 pues te avienta. Pero si el amperaje, porque otra cosa es el amperaje es mínimo, ya sea en el 220 o en el 110, pues no hay tanto problema porque no nos afecta nuestro ritmo. Ya ven que nuestro cuerpo funciona en base a pulsos eléctricos, ¿sale? Entonces esos pulsos eléctricos manejan un amperaje cada vez que yo hago mover mi brazo, mi mano y todas mis neuronas dentro de mi cuerpo. Entonces, pero si en mi cuerpo le entra una corriente eléctrica de un amperaje, pues puede alterar mi ritmo cardíaco y me puede ocasionar un infarto. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos manejando con corriente eléctrica, saber con cuánto amperaje estamos manejando nuestro circuito para poder tener y cuidar ese aspecto. Recuerden que el amperaje pues es la cantidad de carga eléctrica que viaja, ¿sale?, en una determinada área por un conductor. Eso es lo peligroso, ¿sale? No sé si por aquí maneje una tablita. Ah, miren, aquí está una tablita de amperajes. Por ejemplo, un LED maneja entre 20 y 30 miliamperes, ¿sale? Muy pequeñito, ¿sale? Y no sé si por aquí maneje lo que es
lo de un corazón humano. Bombillo, valor al pasar por un... Ah, mira, aquí está. Valor que al pasar por un cuerpo humano puede resultar letal. Mira, 0.1 amper. Fíjate, yo le estaba hablando de 1 y aquí es 0.1 amper. Entonces, del 0.1 amper hacia arriba ya es peligroso para lo que es el cuerpo humano. Pero si es menor, pues entonces pues nada más vamos a sentir ese cosquilleo en nuestro cuerpo. Por eso sí es muy importante nosotros estar calculando la cantidad de amperaje que va a estar generando una corriente eléctrica a la hora de estar trabajando con ello, para que esto es lo que ustedes deben de cuidar, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver unos pequeños videos relacionados de cómo obtenemos la corriente eléctrica y cómo podemos diferenciar entre una corriente alterna y una corriente directa. Ahora, lo que quería llegar yo ahorita de todo eso es cómo vamos a andar calculando lo que es la intensidad de la corriente, porque aquí en su libro pues apenas nada más manejo un solo ejercicio, que es esta pequeña fracción, que este ejercicio me está pidiendo calcular lo que es la carga eléctrica, y obteniendo lo que es la carga eléctrica, pues calcular el número de electrones que pasan en un segundo. Vean, ¿no? Aquí me está diciendo que yo voy a tener una corriente eléctrica que va a tener 0.8 amper, entonces quiere decir que es mayor, quiere decir que este amperaje es peligroso a lo que es el cuerpo humano, ¿sale? Y, por ejemplo, que pasa en ella o que sale en él en un minuto, ¿sale? Entonces, aquí ya vemos, despejamos lo que es la carga, entonces vemos que es 48 coulomb, es lo que es la cantidad la carga eléctrica que se genera durante todo ese minuto. Y me está diciendo que son todos estos electrones son los que llegaran a pasar dentro de ese minuto, ¿sale? Que si nosotros esto lo dividimos entre 60, ya nosotros también podemos obtener el número de electrones que pasa, ¿sale? En un segundo, ¿sale? Porque recuerden que dentro de un minuto hay 60 segundos, entonces si lo dividimos entre 60 ya vemos cuántas cantidades de electrones pues va a pasar en un segundo que a lo mejor esté pasando por ese circuito eléctrico, que la verdad pues todavía sigue siendo un montón de electrones, ¿no? Y ya vamos a pasar a ver la diferencia, pero primero vamos a ver esto y lo que les quiero mostrar sobre los videos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ahorita conocer? Es corriente directa, corriente 5 por 10 a la 8 electrones, ¿no? Entonces, eso quiere decir que son 3, 6, entonces son como 500 millones de electrones que pasan en un segundo. Eso prácticamente puede ser mortal para un ser humano. Entonces, vamos a ver dónde están los videos que les quiero mostrar. Aquí es más que nada más general de cómo estamos obteniendo la corriente eléctrica, cómo se obtiene, y otro pequeño videíto de lo que es la corriente alterna y directa. No, y mi hija está ahí grita y grita. Voy con ella para calmarla, mientras ven el video. Hola, hoy vamos a contarles de dónde proviene la energía eléctrica y cómo llega a sus hogares. La electricidad que usamos diariamente es generada en las centrales eléctricas, luego es transportada a través de líneas de transmisión y finalmente se distribuye a cada uno de ustedes. Les quiero explicar. Obtenemos electricidad manipulando distintos elementos como el agua, el gas natural, el carbón, el petróleo, el calor del sol, el viento, entre muchas otras fuentes. La clave está en hacer mover algo, en este caso una turbina que gira, y a su vez hace girar un generador que convierte la energía del movimiento en electricidad con el uso de imanes y circuitos. En nuestras centrales hidroeléctricas utilizamos el agua de los ríos y lagos que almacenamos en represas y la hacemos fluir a través de una tubería que empuja las paletas de la turbina, haciéndola girar. También podemos mover la turbina utilizando la fuerza del viento. Producir energía de esta forma es limpio y renovable, pues el agua y el viento no se agotan ni se contaminan al usarlos.
La turbina también puede girar cuando le disparamos vapor a toda presión. Eso es justamente lo que pasa en las centrales térmicas. El vapor se consigue cuando se calienta agua a altas temperaturas, para lo que se pueden usar diferentes combustibles como gas natural, carbón y petróleo, o fuentes renovables como la biomasa o el calor de la tierra. De esta misma forma, funciona una central nuclear, solo que para calentar el agua se utiliza el calor que produce la reacción de sustancias radioactivas. Otra forma de generar electricidad puede ser capturando la energía del sol en placas, con sustancias que pueden producir directamente la corriente eléctrica mediante un efecto especial llamado fotovoltaico. No importa cómo se genere, la energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hacia los transformadores, los cuales aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Desde allí empieza su largo recorrido, viajando por gruesos cables que se sostienen en torres muy altas. Estas líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, creando una red llamada sistema interconectado. Antes de llegar a ustedes, la energía debe entrar a otros transformadores para reducir su fuerza, porque el voltaje que trae aún sigue siendo muy alto. Y así es como la energía que generamos alimenta esta pantalla y los aparatos que hoy usamos para vivir. En Isagen participamos en todo este proceso, generando energía en las centrales y vendiéndola directamente a grandes industrias que consumen mucha energía, y a las electrificadoras que la venden y la llevan en bajo voltaje hasta el consumidor final. Otra parte importante de nuestra comercialización es la venta y compra en el mercado de la bolsa de energía. En Isagen también construimos nuevas plantas para así generar más energía y estudiamos otras fuentes que sean renovables y amigables con el medio ambiente, al igual que el agua. Nos gustó mucho explicarles cómo trabajamos en Isagen para que siempre tengamos energía productiva en nuestras vidas. Entonces, aquí también es algo muy interesante de que les comentó de que cuando se genera la electricidad, se aumenta el voltaje para poderla transportar. ¿Vale? Entonces, utilizando la misma analogía del agua dentro de lo que es la manguera, entonces el alto voltaje es como que aumenta la presión para que toda esa cantidad de agua pues llegue lo más lejos posible. Eso es el voltaje. ¿Sale? La intensidad de la corriente es como calcular qué tanta agua está pasando por cierta sección en cierta cantidad de tiempo. ¿Sale? Es como calcular lo que es la intensidad de la corriente. Y más adelante vamos a ver otra magnitud que se llama resistencia, que esa resistencia pues también viene a afectar tanto el amperaje como el voltaje, ¿sale? Que es como una reducción de área de lo que puede hacer el conductor, y ahí pues ya se genera otro tipo de comportamientos en lo que es la corriente eléctrica. Entonces veíamos que para poderla transportar pues el voltaje debe de aumentar, y antes de llegar a nuestras casas ese voltaje se debe de reducir. Entonces, y todo eso se hace mediante los transformadores. Y los transformadores pues tienen una propiedad que se llama lo que es funcionan bajo la inductancia, sobre la inductancia. Y esa inductancia hace que disminuya o baje lo que es el voltaje. Pero esa inductancia nada más funciona con lo que es la corriente alterna. Entonces, no podemos generar inductancia con la corriente directa, ¿no? También eso es algo que hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, vamos a ver este otro pequeño video, a ver si nos alcanza el tiempo. La corriente eléctrica es un desplazamiento de cargas eléctricas a través de un conducto sólido, líquido o gaseoso. Al conectar una batería a un circuito eléctrico, la diferencia de potencial entre los electrodos libera electrones que se mueven desde el punto de menor potencial hasta el de mayor potencial, generando una corriente eléctrica. Los electrones son acelerados por la diferencia de potencial entre electrodos y colisionan con otros electrones y con los átomos del conductor, provocando que la carga eléctrica se desplace a gran velocidad, al tiempo que los electrones pierden energía en forma de calor. Si la ¿Ven cómo está corriendo cómo se representa la imagen, la corriente del positivo al negativo, ¿no? Y así lo habíamos visto ahí en el libro también. La corriente que pasa por el circuito eléctrico se desplaza siempre en el mismo sentido, se denomina corriente continua.
La corriente eléctrica es un desplazamiento de cargas eléctricas a través de un conducto sólido, líquido o gaseoso. Al conectar un generador a un circuito eléctrico, la diferencia de potencial entre los electrodos libera electrones que se mueven desde el punto de menor potencial hasta el de mayor potencial, generando corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica generada se desplaza alternativamente en uno y otro sentido del circuito eléctrico, recibe el nombre de corriente alterna. Cuando esta corriente encuentra una resistencia, como en una bombilla, los electrones desprenden calor calentando el filamento hasta la incandescencia. Un generador eléctrico es un dispositivo que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Dado que la corriente eléctrica se produce por un movimiento de electrones, el generador eléctrico se sirve de un campo magnético para producir este movimiento. Al girar una bobina conductora entre los polos de un imán, se produce una variación en el flujo del campo magnético, generando una fuerza electromotriz capaz de originar corriente eléctrica alterna. Un generador como este recibe el nombre de alternador. Al contrario que el generador, el motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Al conectar la bobina a una corriente eléctrica continua, se genera un campo magnético en ella que interacciona con el campo magnético del imán en herradura. Esta interacción provoca que la bobina gire sobre sí misma. Esto es la finalidad que nosotros vamos a llegar para poder estudiar ese movimiento mecánico, como los campos eléctricos, y en las siguientes unidades que vamos a ver lo que es el campo magnético, como el conjunto de ambos, ¿sabe? Pues nos genera lo que es un movimiento mecánico, que es el movimiento rotacional de un motor eléctrico, ¿vale? Como que esa es la cúspide de lo que es el estudio de lo que es el electromagnetismo, ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos generar esos movimientos? El simple hecho de prender el abanico de cada una de nuestras casas, ¿sale? Porque tiene imanes, le pasamos corriente eléctrica y eso hace que se esté girando lo que son las aspas, ¿no? Como el conjunto de esos dos campos pues generan un tipo de fuerza rotacional. Entonces, aquí pues la idea era de que vieran la diferencia entre la corriente alterna y lo que era la corriente directa, ¿vale? De que una está fluctuando y la otra pues está corriendo el circuito hacia una misma dirección. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar ahorita, chicos, a ver si en la siguiente sesión estamos calculando algunos ejercicios de lo que es la intensidad